Yeah, first of all, welcome, as I said, to our very first talk in the FOA program, and also to this celebration of 15 years of the art fair, and therefore also 15 years of the Referentes, a section that concentrates on historical artworks from the Latin American context. What are we doing today is we're going to speak a little bit about the concept and the structure of today's Referentes. So it's a bit interesting to call it 15 years Referentes, but you know, because we're not going back into 15 years of presentations, we're actually just going to concentrate on this one. But before I start, I actually personally wanted to thank a couple of people. One sitting there, Felipe, and Daniela, and of course Maria Paz, for inviting me and for collaborating on this rather ambitious project that I so wonderfully developed with Nicolas Paris, who is one of the 4 artists as a focal point in the project, who developed the architectural structure with a constraint assignment from my side. The talk will be in Spanish. I'm the only one speaking English because my Spanish doesn't exist. I think I can say hola, right? Something like that. And I will try to do, because the rest of us will speak in Spanish. I will try to work with simultaneous translation. I have no idea if that works for me. If I get very distracted, we might move back to talking English and then see if it gets complicated. We're going to give it a try. Anyway, to shortly introduce you on my lovely panel. On my right side is Nicolas Paris, an artist. On my other right side is Beatriz Gonzalez, artist, and on my left side is Adriana Martinez, also an artist. The only person that's missing today is Oscar Munoz, who was another one of the 4 artists which I collaborated with or concentrated on. I shortly want to introduce you to the concept of the project so you get a little bit of a sense of why the things are the way they are. I'm someone that really believes in sort of emotional networks and things, also always pointing at where you know your sources from and who explains you what, and never try to present yourself as original because you're not. You get all the things from other people, and it's important to applaud those people or credit those people. For me, this is always very important. The first time I came to Colombia, this is 6 years ago, was by invitation to travel through the country and meet as many artists as possible, which people think is always like a little luxury trip, which maybe it looks and sounds like, but it's actually one of the most crucial things, is bringing specific people within a certain profession and expertise to another country, wherever in the world, where an exchange can happen. So these invitations are crucial, especially for curators like myself, in order to do proper research. And out of that research, a lot of things actually happened. And I think it's important to address so that you get a little bit of a sense of where we are today. So for example, when I arrived 6 years ago in Colombia, I never heard of Beatriz Gonzalez, for example. So when I saw the work everywhere, and I was completely blown away by it. Beatriz herself was not in Colombia that week, so I was not able to meet her. And I met a lot of other people, amongst others Nicolas Paris. And I've ended up working with 5 or 6 artists out of that trip, which resulted in different projects, one of them being the co-curator of the Beatriz Gonzalez retrospective that we did at KW Institute for Contemporary Art in Berlin, of which I'm the director. And we did that together with Maria Inés Rodriguez, another Colombian. Lots of links here. So that's a little bit the background, why I'm sitting here where I'm sitting in a way. And when I thought to myself, when the invitation came, if I wanted to curate Referentes, first of all, I thought, okay, I'm going to only concentrate on Colombia. This is too much. If I think about Latin America, I'm going to drown. And we only have 3-4 months. And I would like it to be precise. I'd like it to be personal. And I cannot have and pretend to have a knowledge, because I don't. And also because the fair is 15 years old, I thought it was good to just concentrate in Colombia and see how we could portray 4 generations, because that's basically, if you look at modern to today development of the art scene in Colombia, it really does start in the 60s in that sense. So through the lens of 4 artists, I wanted to develop a project. And these 4 artists also needed to be 4 artists that
I personally was interested in, I already have collaborated with, so people can ask why this person, why not this person. It's completely personal. It's nothing to do with this one's more interesting than that. It's something to do with artists I feel drawn to. Another very important element which we'll be speaking about today is that all these 4 artists feel a responsibility towards the community. So they don't just think about their own practice, they also put things back, whether pedagogically or by initiating spaces amongst others. And this is an important element that specifically in a country like Colombia, that an artist feels the responsibility not only through a painting, but maybe also potentially through a conversation and through organization. And this is something that I find very crucial. So that lays out a little bit the land, starting with Beatriz Gonzalez, then moving to Oscar Munoz, and then to Nicolas Paris, and ending with Adriana Martinez. So what I asked each of them is to give me a Colombian reference, because of course people can have international references, but something that really inspires the practice. And it doesn't have to be an artist, it can be many things, but something from Colombia that it was crucial in their thinking or the beginning of their practice. And from that, we actually went to the person they referred to when this person was alive and asked this person the same question. So like a snowball, you get things that move, but if it's an older generation, like the generation of Beatriz, then it stops pretty fast because it's just a couple of references. But she, of course, could have referred to a very young person and then it would have snowballed further, but it didn't. So this is a little bit how it's set up in the referentes. And what was also important, and then I stopped talking because I'm talking too much, is that I wanted it to be like a cacophony, so that when you go into the referente space, that the space would be as open as possible. That was the constraint I gave Nicolas. I said, I prefer to not even have walls, but of course we have things on the wall. But it needs to be a space where you feel that things are in conversation with each other, because in the end it is a small art history. So these conversations happen anyway, and I also wanted that cacophony of things, from videos to photographs to sculptures to paperworks to videos, etc., etc., etc. So it's all together. That was a condition of bringing it together, and I'm very, very grateful with the way it came out, because it's not an easy and fast production, of course, as you know how it works in fairs. It has to go like bang, bang, bang. So I actually would like to start with Beatriz. Yes, I'm done talking. You can wake up. No. So what I planned to do is have short conversations with each of them, coming from the references, but also moving more into some of the details, and then furthermore in this community building responsibility beyond their practice. And then afterwards, I would like to open it up quite soon to the audience to speak, because we have quite a lengthy time here. And it's always nice to have an exchange, and not only just 4 people chatting with each other, or mostly me probably interviewing these 3 wonderful artists. So you had several references. You actually had a list of a bunch of people, but there was one specific painting from Botero that we unfortunately were not able to get, that you were very particular about. Could you speak a bit about this work? Bueno, mi referencia con Botero. Mi referente, que es Botero, en muchos, es uno de los muchos que yo he tenido, pero yo quisiera aclarar que cuando estaba en la universidad en 1959 se había inaugurado una sala en la Biblioteca Nacional, una sala hecha por un arquitecto magnífico que se llamaba Hans Dreus, y esa sala era perfecta. Entonces Marta Traba, que era una argentina colombiana que se había instalado en el país desde 1954, resolvió le pidió a la biblioteca que pusiera artistas colombianos para inaugurar esas salas, y nos mandó a nosotros, sus alumnas, para que viéramos el buen arte. La primera exposición fue de Obregón. Yo la vi, me pareció bonito, pero no sabía qué era. Y luego estaba Botero en la segunda exposición y tuve una sensación rarísima. Yo vi la obra de Botero en 1959 y yo pensé, ¿para qué estudio yo arte si ya hizo lo que yo quería hacer?
Eso me fue atormentando y después en el 63 ya había salido de la universidad, sin embargo vi una obra que me fascinó y que me parecía que era lo que yo debía hacer, y era Teresita la Descuartizada. Teresita la Descuartizada era una predela, era un cuadro largo, y esa predela contaba los episodios de cómo un hombre, como una especie de abogado, había resuelto matarla, la había conocido, entonces sale, como en un cómic, sale él pensando, el abogado, qué va a hacer, y luego se encuentra con ella, luego la despedaza y sale en el cuadro Teresita con un serrucho, él la corta en pedazos, la mete en una maleta y la lleva a la estación de tren y la deposita en un tren donde no se sabe cuál es el destino. Eso fue un episodio real de Colombia de esa época, y realmente los colores eran unos rosados muy bellos, y las figuras redonditas como las de él. Yo sentí que era una obra maravillosa. Con el tiempo yo he establecido cómo era diferente a mi obra posterior, porque cuando yo trabajo a partir de fotografías que salen, y ahí no había fotografías de nadie, él se inventó no la historia que era real, sino él inventó las figuras. Esa no era Teresita, era una creación de Botero. Ese no era el doctor Mata, es una creación de Botero. Entonces, yo con el tiempo pude establecer la diferencia, pero sí, lo que sí estaba igual a lo que yo algún día comencé a hacer es que Botero y yo trabajábamos sobre noticias de la prensa. Él las inventaba, las figuras, y yo las tomaba de los reportería gráfica. And we ended up selecting Fatima. Could you speak shortly about that painting? Teresita la Descuartizada fue muy difícil encontrarla, sabemos quién la tiene, y cuentan que a Botero no le gustó y que la tiró a una caneca, y una persona de marquetería la recogió y la tiene en su poder. Esa Teresita la Descuartizada fue hecha en el 63, y la Virgen de Fátima creo que es la misma fecha, 63, pero la diferencia está en que uno es un cuadro religioso. La Virgen de Fátima la cogieron los políticos y viajó por todo Colombia, y era como una consigna de los políticos en la década del 50, los políticos conservadores, obviamente, y él hace ese cuadro inspirado en el arte italiano del Renacimiento, en el cual hay unos árboles muy cerrados con aves, y está la Virgen ahí. Realmente la Virgen, ese cuadro me fascinó, pero no tuve, me encantó cómo estaba hecho, pero no tuve la influencia de la noticia del periódico como era el cuadro de Teresita la Descuartizada, pero mi admiración por Botero era muy grande, y Marta Traba, que lo quería mucho también, nos metió por la cabeza que ese debía ser el arte colombiano. We're showing two sketches from Nina Johnson, which are from 65, so this is roughly the same period. You told me when I visited your studio about this review that you got for the exhibition where you showed these works. Could you maybe shortly say a little bit about that? Bueno, yo expuse, pues yo veía una revista que era como para condicionar Estados Unidos a América Latina, que era el Life para América Latina. La revista Life era hecha especial para convencernos de lo bueno que era Estados Unidos. Entonces, en esa revista salían retratos de los presidentes de Estados Unidos y salían retratos del presidente Johnson. Entonces yo estaba trabajando una serie de niñas y niños, de bebés, estaba haciendo una serie de óleos, y de pronto se me ocurrió que debía pintar unas niñas con la cara del presidente Johnson,
pero entonces las expuse en Cali, eran como 10, 12, no sé cuántas, las expuse en Cali y hubo una gran polémica y una discusión, porque unos periodistas decían, Beatriz González es boteriana, y discutían mucho si yo era boteriana o no. Y había un escritor, Alfonso Bonilla Aragón, así se llama el aeropuerto de Cali, que era un escritor que era muy buen escritor de Cali, y él decide defenderme y escribe un gran artículo diciendo por qué yo no era boteriana. Yo lo pienso que yo sí era boteriana convencida, pero él se puso a la batalla a probar por qué yo no era botero. So from that period on, you were, of course, your practice got picked up and you were presented in many ways, but you also started teaching. This idea of teaching and pedagogy also expanded further in a piece that actually Nicolas selected, which is your study group. I would actually like you both to answer something. First, I would like you to speak a little bit about why and how the study group functioned, and then why you selected this as a reference. Bueno, cuando yo trabajaba en el Museo de Arte Moderno, empecé a trabajar en 1971. Es una experiencia muy buena, y porque yo tenía fama de saber mucha historia del arte, entonces empecé a trabajar y me desgastaba mucho, duraba todas las mañanas recibiendo a todos los colegios que mandaba la alcaldía de Bogotá, explicándoles la obra de Soto y explicándoles unas exposiciones buenísimas que venían. Y entonces yo sentí que yo estaba un poco demasiado ocupada en otra cosa distinta de mi pintura. Pintaba por la tarde, pero todas las mañanas trabajaba explicando y explicando. Yo le decía a los niños, es que si ustedes ven al salir las hojas de los árboles, de los hurapanes, y ven cómo se mueven, entonces ustedes pueden entender los móviles, ustedes pueden entender el arte de esa época, si se fijan en los árboles, cómo se mueven. Y ahí empecé a pensar cómo se debía enseñar el arte, que no era explicando cuándo había nacido un pintor, cuál era su fecha, cuándo había muerto, qué había pintado, sino era que lo relacionaran como con cosas que estaban viendo a diario, como los árboles. Entonces había una exposición, unos móviles de Calder que vinieron al Museo de Arte Moderno, y eso era explicando a los colegios cómo debían ver el arte, relacionarlo con los árboles, con otras cosas. Y de pronto me dirigieron antes de tiempo, como decía alguien, a la Bienal de Sao Paulo, y yo fui a la Bienal de Sao Paulo y llevaron un grupo de universidad para que yo les explicara cómo era mi obra. Y yo vi que eran unos jóvenes todos universitarios, unos estudiaban filosofía y otros estudiaban arte, y les expliqué mi obra. Ahí estaba Ivo Mezquita entre esos alumnos jóvenes, y yo les expliqué, y cuando llegué dije, es que yo estoy equivocada, yo no debo estar todo el tiempo hablando, sino debo llamar a jóvenes de universidades para que vengan y aprendan conmigo, y luego ellos mismos se encarguen de difundir las exposiciones de arte. Y así lo hacíamos, y lo empezamos a hacer, puse unas cartas, y ahí llegó Doris Salcedo, Daniel Castro, otras 4 personas llegaron, y empecé a trabajar, pero era con la idea de que no se estaba enseñando bien a ver el arte, que los guías eran unos tontos que decían una carreta, decían una cosa y no más. Entonces yo sentí que estábamos haciendo desde el Museo de Arte Moderno como una revolución en cómo apreciar el arte. ¿Está bien? And how sorry, I have to. And how did that develop in the end? Because of course it was in its own self-initiated setup of which you wanted to test the sort of traditional parameters of art teaching. How did that develop further? How big did the group become? And
Just a little bit about the process. Sí, yo llegué a una conclusión que Marta Traba había sido una gran profesora de arte, pero que no nos hacía leer, porque ella era muy histriónica y ella contaba los libros mucho mejor que los libros, lo que eran los libros. Entonces tomaba un libro de lo espiritual en el arte y ella lo contaba mejor que lo que era el libro. Entonces yo pensé que yo no había aprendido a leer en la Universidad de Arte. Entonces me propuse que el método era que tenían que leer y tenían que estar pendientes de la lectura de los distintos libros. Entonces tomamos a Boehringer, a un grupo de escritores de arte del momento, yo seleccioné como unos 10 libros que nos había contado Marta Traba y empecé a hacer que los leyeran, leídos de verdad. Y ese método ha seguido porque me parece que es como un orgullo poder uno decir, me leí todo este libro y ahora lo estoy comentando. Entonces, ese fue el método, fue leer. El otro método era cómo acercarse a una obra, que de pronto cómo te amarra el arte, que te debes acercar y no pensar cómo lo hizo, que si esto es un grabado, qué tipo de grabado. No. Se le muestra una cosita chiquita del cuadro, una pequeña, minúscula parte del cuadro y dice, miren este colorcito que tiene acá, y ahí quedas amarrado. La gente se acerca a eso y ya queda completamente convencido de que el arte es algo muy respetable y que hay que quererlo. Nicolas, you selected Beatrice's study group as a source of inspiration, and coming yourself from architecture and pedagogy, I'm curious in what way, because you've selected more things and I would like you to speak about all of them shortly, but maybe starting with the study group from Beatriz. Claro. Pues efectivamente, cuando Chris me preguntó que cuáles eran mis referentes, el primero en la lista que puse fue el grupo de estudio de Beatriz que nos acabo de escribir. Yo empecé a trabajar como artista a los 30 años, después de haber sobre todo trabajado en panadería y haber trabajado como profesor de escuela rural. Antes de los 30 no tenía la ambición como de ser artista, pero en algún momento como llegué a pensar que era una muy buena forma de seguir investigando sobre cómo aprendemos. Entonces decidí optar por el arte y para entenderlo como un lugar en donde puedo engranar mis intereses y donde puedo seguir especulando sobre algunos aspectos que descubrí mientras trabajaba como profesor. Me gustaba mucho el arte antes de eso, obviamente, pero realmente pues no tenía un conocimiento profundo, y cuando empecé más o menos a revisar artistas colombianos, pues me encontré con la práctica de Beatriz, y desde mi punto de vista fue un gran descubrimiento porque creo yo que fue la primera artista colombiana que entendió que su práctica podía estar por fuera del estudio y podía, como lo acabo de narrar, especular con diferentes grupos de edades y tratar de construir grupos de estudio. Entonces me quise copiar de ella y tratar de hacer lo mismo de una forma no formal, de una forma informal, y entendiendo el arte como un lugar donde podemos engranar nuestros intereses y sobre todo un lugar donde podemos encontrar nuevas formas de estar juntos. Entonces me atrevería a decir que hay también una diferencia con Beatriz, porque creo yo que ella entiende o entendía más o menos como lo describió ahora, que su relación con los procesos de aprendizaje en los museos era una situación paralela a su trabajo en el estudio. Yo quise no hacer lo mismo, sino tratar de involucrar los procesos de aprendizaje o la construcción de estos grupos de estudios temporales en los proyectos que hago como una parte fundamental de mi método de trabajo. Entonces esa es como la variación que quise hacer. Realmente creo que, por ejemplo, tomando como palabras y tratando de hacer conexiones con lo que acaba de hablar Beatriz, creo, por ejemplo, que la palabra es un material plástico que se puede manipular y condensar y estirar y juntar de diferentes formas para usar, y el hablar y el estar atento como a hacer unos ejercicios y hablar sobre cómo percibimos es una excusa perfecta para construir conocimiento. Y
y además también creo que usar esto como una excusa también me permite a mí como artista especular sobre diferentes formatos. Con el tiempo he llegado a la conclusión que el estar con un grupo de personas haciendo unos ejercicios o teniendo una conversación alrededor de algún interés en un grupo de estudio es un soporte en sí, y es un material y es un medio. Entonces creo profundamente como en el taller y el pasar un tiempo con un grupo de personas como una posibilidad plástica, y por eso es que es mi referente, y con lo cual sigo trabajando, pues casi la mayor parte de mi tiempo como artista la invierto en construir grupos de estudio y en constituir grupos de estudio temporales. You both also have, what you might have seen also in the Diferentes, there is a very close, tight link to politics, fuel to the practices, but also quite clearly as a reference themselves. And you particularly had several. And I actually, when you mentioned it to me, we didn't really in depth, you explained it, you know, bits and pieces over Skype, but it would be interesting to hear you speak a little bit more further, because also to bridge a link towards the study group of Beatriz and the other references that you have more from a political point of view. Bueno, el hecho de haber trabajado como profesor en escuela rural en unas zonas como muy lejanas de acá de Bogotá, que están muy en el centro del conflicto acá en Colombia, de cierta forma fue como también mi despertar político, podría decirlo, y también después cuando empecé a trabajar como artista ya a los 30 años, empezar a encontrar como las relaciones, por ejemplo, que explicaba Beatriz de cómo ella trata de traducir las imágenes que le llegan en las noticias y condensarlas como desde una forma plástica y tratarlas de comunicar como usando el arte como herramienta, pues definitivamente fue como una también de mis opciones. Yo me declaro un anarquista. Mi mayor objetivo es tratar de ser un libre pensador, y creo que la educación es esa tercera orilla que nos permite acercarnos a diferentes posibilidades de convivir y de relacionarnos con otros, y vuelvo y digo, encontrar nuevas formas de estar juntos. Entonces el haber trabajado como profesor y después tomar la decisión de tratar de hacer de una forma más informal lo mismo que trataba de hacer en un salón de clase, pero ahora en una exposición o en un proyecto artístico, para mí fue fundamental, porque creo que ser profesor y tratar también de mediar un grupo de personas para tratar de producir reflexiones es como la situación política que más me emociona, y es los momentos de mayor democracia en los que yo me he sentido, en donde de alguna forma todos estamos al mismo nivel mientras vamos produciendo ideas como que no apuntan a llegar a un objetivo concreto, sino simplemente parten de la experiencia, y yo entiendo el arte de la misma forma, es el inicio de una experiencia. Entonces, retomando la idea del despertar político, cuando Chris me preguntó mis referentes y puso como la regla que tenían que ser referentes de Colombia, pero no solamente referentes de arte, pues yo le di dos puntuales. Uno es Carlos Pizarro, y en la exposición podrán encontrar el libro póstumo de Carlos Fuentes, en donde presenta los últimos días de Carlos Pizarro, y cómo, más que narrar describir a este personaje, lo que hace desde mi punto de vista es narrar su viaje, cómo llegó a ser un joven que era hijo de militares, pero pues después de entrar en la universidad y tomar tener un despertar político, decide irse a las armas, pero después lidera un proceso de transformación de la guerrilla y hasta logra negociar el cambio que transformara en la Constitución y hacer una nueva Constitución a los 36 años, algo así, y cómo después se vuelve un candidato presidencial que termina siendo asesinado. Pues este personaje como figura y como un personaje que lleva a cabo un viaje político, y su figura y su memoria y sus historias se vuelven como su carta de presentación como político a un nivel muy personal. A mí se me hace como muy, muy valioso.
Entonces definitivamente les recomiendo que se lean el libro. Se llama Aquiles y el guerrillero. Entonces un personaje como Carlos Pizarro es como bien valioso para mí. Otro referente que no está en la exposición pues fue Antanas Mockus, y todo su pensamiento sobre la cultura ciudadana para mí también fue un despertar político. Y hay otro referente que también lo encuentran en la exposición, que es pues ya hablé de ella, pero es la Constitución del 91. Y para mí es una referencia personal porque de alguna forma simboliza la imposibilidad de llegar a esos comunes acuerdos. Entonces, la Constitución como un tratado o un contrato social en puntos suspensivos se me hace como una forma muy bonita desde mi punto de vista de operar desde el arte, que siempre estoy tratando de hacer contratos que quedan inevitablemente, por mayor esfuerzo que haga, en puntos suspensivos. Y son contratos en los cuales estoy siempre dispuesto a perder el control. Entonces esas son como mis referentes a nivel político. Y trabajar como artista, ya para terminar, continuamente para mí ha sido un despertar político. Y eso es mejor dicho, yo creo que es una de las cosas que me ha ofrecido, por ejemplo, el oficio, haber trabajado como panadero, como profesor, inclusive como artista, es las ganas de aprender o intentar ser ciudadano y ser un aprendiz eterno. Y como que constantemente sé que no voy a llegar a un modelo ciudadano que logre entender, pero que siempre está a prueba. Entonces, el arte también me ofrece eso. Thanks for that. Would you consider, because you said, I think that's really beautiful, I'm always a teacher, I'm always, not a teacher, a student, I'm always willing to learn, and I've put on so many different hats already in your practice. Could you imagine because you know you morphed from one thing to another, and you can see these backgrounds in your practice, but could you imagine this political element to grow in such a way that you could have multiple positions, an artist being one of them, or maybe someone that could be able, because you're so interested in this workshop and social structures, that you would be able to implement them on a larger scale beyond the art context. Is that something that you'd be interested in? Sí, definitivamente. Yo trabajo como artista y pues me presento como un artista, pero mi mayor ambición es que lo que hago no pertenezca al mundo del arte, sino pertenezca más a un salón de clase o se quede en una panadería o llegue a la vida diaria de las personas en su mesa. Entonces, con esta actitud tal vez de ser un aprendiz eterno, yo no quiero representar mi posición política o mis intereses políticos, sino quiero iniciar experiencias de intercambio y entender esos momentos de conversación y momentos en el cual se puede producir conocimiento como una oportunidad para seguir conversando y como un grupo de estudio que vaya creciendo como en diferentes direcciones. Entonces, además de que no quiero representar nada, tampoco mi ambición es cambiar nada, sino quiero tratar de proponer nuevas formas de estar juntos en colaboración. Thank you. I'm bridging the multitasking position to Adriana, my left. I was invited by Artebo last year to be part of the program and see all the galleries again, etc., because I hadn't been back for a couple of years. And then Jens Hoffman, a curator who's this week also present, introduced me to Adriana. And we had a meeting in the hotel, and then I realized that she basically is everything. She's a gallerist, she's an artist, she's someone that has an artist-run space. I mean, I'm probably missing she has her own merchandising. So basically what you're doing is you're breaking all the authority around the character of yourself, because you're controlling all of the elements around the market, and looks almost like that. That's what I felt when we finished speaking. And that's why I was so fascinated by you and your energy in Bogota, particularly because of these questions around market positioning and taking control, but also in a way bridging these two artists here in a very contemporary, in a way that I feel is vital
and what an artist can do. Maybe you could say a few words about that. Bueno, pues yo empecé a trabajar en cosas que se salían de mi práctica artística desde el principio. Cuando busqué mi primer taller de artista, fui con Daniela Marín, que estábamos estudiando juntas, a buscar una casa donde trabajar y dejar de hacer desorden en las casas de nuestros papás. Y ahí conocimos a Juan Peláez, Gabriel Mejía y María Paola Sánchez, que nos acompañaron a buscar una casa. Encontramos una casa como a los 15 minutos de dar vueltas por el barrio, que estaba en arriendo, y llamamos, el dueño vivía bien cerca, nos dejó entrar, y mientras ella y yo estábamos preocupadas por nuestros talleres, los otros tres empezaron a pensar en qué más podían hacer con esa casa, que era muy grande. Los tres habían trabajado, habían hecho parte del bodegón, que fue uno de los primeros espacios independientes de los que yo tuve referencia, y nos reunimos, todos un poco irresponsablemente fuimos al banco y pisamos la casa sin saber qué iba a pasar, y ahí empezamos a invitar amigos, a parchar en la casa, a tomar cerveza y pensar qué podía pasar. Esa fue la primera vez que yo me di cuenta que había otras etapas más allá de hacer arte que podían caber dentro de mi práctica. Un poco este espacio nació entre 6 personas de diferentes generaciones, diferentes universidades, entonces no es como que hubiera un tipo de arte por el que todos quisiéramos abogar o que quisiéramos sí, respaldar o escribir sobre eso, sino más bien como no teníamos ninguna zona común en ese entonces, empezamos a invitar gente y a discutir y a hablar sobre arte, qué se podía hacer. Guillermo Vanegas ya tenía una curaduría pensada hace un tiempo y estaba buscando un espacio. El espacio inauguró con una exposición que no fue curada por nosotros, entonces ahí pues aprendí un poco sobre lo que implicaba montar una exposición, escribir un texto, invitar a un artista, y me empezó a llamar la atención este otro universo. Y bueno, llevo 7 años ahí, decidimos al final, pues todo siempre era muy conflictivo porque todos queríamos mostrar cosas distintas, entonces la base del espacio siempre fue casi que hacer exposiciones con la excusa de hacer una charla al final donde todos podíamos decir todo lo que pensábamos, por qué no nos gustaba, qué quedó bien, qué quedó mal, y las exposiciones se volvieron como un lugar más que de respuestas, de preguntas, y ahí, por ejemplo, fue donde conocí a Ana María Millán, que fue mi referente, el referente que escogí. Se nos acercó, quería hacer una expo, entonces pues ese fue, por ejemplo, en esa ocasión fue la primera vez que yo escribí un texto de sala, y pues de ahí en adelante me empezó a gustar y seguí escribiendo más textos, y sí, pues hicimos esa charla y me di cuenta que no quería hacer una maestría, y sí, realmente todo el tiempo en Miami ha sido como buscar nuestro propio pensum y buscar gente y universos que nos llamen la atención, discutir. Luego de como 5 años de Miami empezamos a recibir invitaciones a ferias de arte, y pues al principio estuvimos un poco como dudosos de participar porque realmente el espacio que teníamos era un espacio académico, pero que no participaba como en sistemas de calificación a través de pues dinero o cualquier otra cosa, y pues como que no parecía mucho la naturaleza del espacio entrar a las ferias, pero pues igual había algo que nos llamaba la atención mucho de estar en una feria, que era pues este universo que no conocíamos de la especulación, pues de la compra, la venta, conocer coleccionistas y personas que quizás no vienen del mismo, pues sí, como no tienen la misma formación, y cómo discutir ciertos temas con ellos y qué pasa en una feria, no sabíamos, nunca habíamos ido, entonces igual queríamos visitar ese otro universo, así que decidimos abrir un espacio nuevo que se llama Carne, que tiene como todo el look de una galería, a diferencia de Miami. Nos unimos con Santiago y Mariana, que tenían la agencia, y ahí empezamos pues sobre todo, pues no somos galeristas, entonces era un poco irresponsable jugar a la representación
con otras personas, decidimos especular con nuestra propia obra y un poco, sí, pues jugar al galerista, ver qué pasaba en ese disfraz, ir a las ferias, nadie nos conocía, entonces pues era muy fácil a veces hablar de, por ejemplo, de mi obra, hablando en tercera persona, como si yo fuera la niña que contrataron. Es como, wow, Adriana Martínez, sí, re bueno, tal, y ver qué pasaba. O a veces a las personas les interesaba más, no les gustaba que los artistas hablaran, o algunos sí querían. Y empezamos a ver cómo era todo ese juego, pero realmente no como un negocio, sino como parte de nuestra práctica. Por ejemplo, me di cuenta que pues que hay gente que no le quería vender la obra porque estaban, pues como que sentía que sí, no me caían bien, o su colección no era un lugar donde yo quisiera que mis obras estén, y ese tipo de decisiones un artista normalmente no las toma, y todo el valor social que se genera en una feria y con los coleccionistas se quedan en los galeristas y se aísla un poco el trabajo del artista. Y me di cuenta que era divertido la historia que uno dice cuando habla de su obra, lo que le comentan, y sí se volvió un lugar de retroalimentación y un lugar interesante para, sí, para aprender y para ubicar la obra de uno al final, como no a veces uno hace la obra en su taller, pero también importa muchísimo al lado de qué obras queda. Empecé a conocer muchos artistas, empezamos a darnos cuenta que una de las cosas más chéveres que había en las ferias eran los otros galeristas, los otros artistas, y empezamos a invitar, por ejemplo, aprovechamos las ferias no solo para vender, sino para conocer gente, para invitar. Por ejemplo, nuestro primer Arteba en Barrio Joven, pues no vendíamos nada, pero llegó Nicolás Burrió, que era el ídolo de Juan Peláez, a preguntar justo por la obra de él. Juan estaba en el baño, entonces le dijimos, no, el artista está, él, pero pues ahorita viene. Él esperó como una hora, Juan, y luego por fin llegó Juan y tuvieron una conversación, quedaron felices, y ahí dijimos, ya, se pagó este booth, como cuánto vale una clase de una maestría, pues bueno, acá entre todos pagamos la clase de Juan. Y así empezamos a darnos cuenta que pues como que se volvió una bola de nieve, y ahora después de Carne pues conocí, pues también creo que mis referentes siempre han sido la gente que me rodea y la gente que yo he decidido que pues que quiero aprender porque admiro, y pues quiero como crecer juntos y hacer preguntas juntos, como un poco Nicolás y Beatriz. Y sí, pues ahí pues conocí en Miami, que es donde está mi taller, a Juliana Chavarría, que trabajaba en ese momento en Nueva York haciendo curadurías. Ahí la conocí, ella ahora trabaja en el Museo de Arte Moderno en Educación, mi amiga Daniela, que trabaja en moda, en producciones de moda y en producción de arte. Decidimos hacer otro espacio que se llama El Mall, pensando en cómo, sí, pues después de la feria como que nos dieron ganas de empezar a buscar otros lugares de discusión fuera de las paredes institucionales, domésticas y locales. Entonces vimos que a través de la ropa podíamos iniciar conversaciones de arte en otros lugares, pensando en cómo, pues después un poco de la experiencia en las ferias, cómo los productos de la vida cotidiana podían ser un vehículo pedagógico y un y un detonante de conversaciones. Un poco seguíamos buscando nuestro pensum, y ahí empezamos a buscar artistas que hubieran hecho ropa, pensando en la ropa como un lugar que sale de todas estas paredes y que la gente está acostumbrada a preguntarte, ay, ¿qué tienes puesto? Bueno, pues esto es bla, bla, bla. Entonces ahí hicimos el mall, que tiene también todo el look de un espacio súper comercial, casi como un McDonald's del arte, como haciendo franquicias, como un lugar al que la gente se aproximara como muy natural, no como algo como muy lejano y críptico, como a veces es el arte. Y ya empezamos el mall, y entonces sí, pues ahora yo soy vendedora de ropa, hago arte, soy galerista, montajista, escribo textos, pues lo que necesiten me avisan, y ya pues todo era. Thank you. There's a piece of yours in the Referentes that translates all that shines is information. How did you get to that sentence? Bueno, pues creo que mis obras son muy como hiperliterales,
casi todo lo saco como de las cosas que me rodean, la cultura de masas y pues está esta frase que todos saben de todo lo que brilla es oro o no todo lo que brilla es oro, como ese juego, y me empecé a preguntar por pues el oro y pues como por qué él era con el oro y qué es lo que hoy es oro, porque por ejemplo antes pues esto del oro era como todos estos, como los bancos tenían oro y el papel moneda se ve representado supuestamente en ese oro, pero pues ahora, pues no sé si ahora o si siempre, pero la información es como ahora en esta época de capitalismo cognitivo que vivimos, de internet y de información y todo este Silicon Valley, pues quería como, pues es un juego de palabras que también está en pirámide y pues habla sobre pues el valor de la información, que al final es algo que pues que yo todo el tiempo he estado buscando. Yo me acerco a alguien porque creo que puedo encontrar información ahí y sí, como siento que cuando, sí es bien literal, ¿no? Pues hice ese neón también pensando en, pues, como un poco pensando en esto educativo. Yo casi todas mis obras también las hago casi que como si fueran tareas de universidad. Entonces, bueno, yo nunca había hecho un neón. Entonces, todos los artistas tienen un neón. Bueno, quiero hacer un neón. ¿Qué haría en un neón? ¿Qué es un neón? ¿Qué pues brilla? ¿De qué forma? ¿Cómo funciona también como un poco más técnica y científicamente? Y pues y sales, también hay una cosa con las capas de información, como están las estrellas que te dicen, está, en un principio nos ayudan a ubicarnos porque era la luz que teníamos más, pues como más visible y más constante. Luego, por ejemplo, Orión decía dónde era el norte y así se guiaban todas las culturas prehispánicas. Llegan los españoles y ahora pues miras al cielo y son las Tres Marías y no te da información. Entonces, ¿qué pasa como un poco pensando en eso y en qué información recibimos ahora? Entonces, pues ya no vemos las estrellas, ahora quizás nos ubicamos por una luz que tenemos más cerca, que es la luz de las calles, pues las señales, los semáforos, y luego tenemos una luz más cerca que es nuestro celular, y ahí pues ponemos Google Maps y pues ya hay una capa de información que queda atrás, pero pues es también el neón un poco pues busca como, como rescatar todas esas capas de información y sí, como el valor de la información. For a very little piece, it's a long explanation. No. When we saw each other in Berlin and I asked you about your reference, you immediately said Anna Maria Mijan. There was like, it wasn't even because you, for example, to think about it, Beatriz had to think about it, but you were so like, it's her and it's this piece. Could you say a little bit about why her and why this piece, and not only because you exhibited it, but... Claro, pues de hecho cuando Chris me preguntó quién era mi referente, yo le dije que tenía dos, que uno era María Isabel Rueda y la otra era Ana María Millán. Y pues ellas son mis referentes precisamente porque pues desde el principio pues, pues para mí fueron un ejemplo. Cuando yo empecé a hacer curadurías o a hacer textos me preguntaban, pero ¿tú estás haciendo una carrera en curaduría o en arte o quieres escribir textos? Y era muy difícil para mí tener que escoger un camino o el otro y entonces empecé a buscar también inspiración en artistas que no les negaran que es artista porque es curador o que es curador porque es artista y que hubieran podido desarrollar todos estos universos a la vez sin como conflictos o sin algo más que lo otro. Y María Isabel y Ana María eran pues son dos personas que pues hicieron eso como muy bien y que por ejemplo sí, Ana María hizo con Wilson el Festival de Performance de Cali, pero a la vez es una artista súper activa y que todo el tiempo pues está como compartiendo información y buscando como complicidad y grupo, igual que María Isabel, que pues tiene como la residencia del Cinturón de la Noche, La Usurpadora, y es una artista activa y nadie dice que es más artista o menos artista o más curadora. Ahorita está curando con Mario el Salón Nacional y a la vez pues sigue trabajando en su obra. Entonces pues ellas dos siempre fueron para mí como referentes de que uno podía
ser muchas cosas y no tenía que ser esto o esto, sino que había is también y puede ser esto y esto y esto y esto, y pues entre todas las cosas alguna iba a funcionar. Entonces ellas fueron como un poco lo que me motivó a seguir como andando en una línea como cero recta hacia ningún lado. Y bueno, pues Ana María Millán, pues escribí el primer texto sobre ella pues hizo una exposición en Miami que me pareció muy chévere, y pues ella tiene en su obra como esta visión no unilateral, ni está tratando de predicar, ni de decir su posición política, sino de incluir como un montón de gente y de ideas alrededor de un tema, precisamente para ir por todos lados. Entonces ella trabaja, por ejemplo, pues como dentro de esa primera exposición y la obra que estaba hablando Chris, y pues una de las obras que se mostraron en la exposición de Miami era, por ejemplo, ella se subió al buque Gloria y hizo que todos los marineros leyeran Moby Dick, y ahí empiezan a llegar un montón, también trabajado con militares, con manicuristas, con músicos. Ella tuvo taller en Miami, por ejemplo, me acuerdo que estaba haciendo unas acuarelas de portadas de discos de metal, pero su mamá se las estaba haciendo, entonces no es sobre ella todo lo que ella habla, sino sobre ella, sobre su mamá, sobre esta persona que conocí allá, un poco como lo que hacemos con el mall, que a veces no es, no, es que yo escogí esta ropa porque es mi estilo, sino como, wow, me gusta tu camiseta, ah, bueno, esto no es sobre Vivi, esto es un artista de Boston que se llama Ian Solansky, es sobre las zonas temporalmente autónomas de Hacking Bay, cómo tú puedes empezar a hablar sobre otra gente y no sobre ti, que es lo que me interesa a mí. A mí me gustaría complementar eso y algo que a mí me interesa mucho el arte, me atrevería a decir del arte contemporáneo, es que entre menos especializado es mejor. Y es como para complementar tu idea, y esa siempre estar pensando en términos de cómo me bifurco, cómo me desvío, creo que es algo muy valioso en este tipo de intenciones o de actitudes más bien. I have a question for Beatriz. And then I'm going to open it up to the audience, because I think you've been listening too long. What really struck me is how relevant you've remained for so many generations, and how generous you are to very young generations. So it's not that you think, okay, I'm too old for this, I don't want to know anything about it. Are you aware of all the things that, for example, someone like Adriana is doing? Al comunicarme con los jóvenes, yo entiendo que ellos están manejando otro mundo distinto al que yo viví, y yo me voy contagiando de eso. Yo lo hago porque, no porque sea excesivamente generosa, sino porque siento que es una necesidad que los artistas mayores no olvidemos que vienen otras generaciones. Eso es una de las razones por las cuales invité a artistas jóvenes, porque a nosotros nos pasó, eso sí, que los artistas mayores no nos miraban. Por ejemplo, eran Eduardo Ramírez Villamizar, Edgar Negret, Grau, Obregón y Wiedemann. Casi todos eran unos hombres bellísimos, altos, caminaban muy bien, todo lo que hacían bien, trabajaban, venían de la modernidad, unos de ellos y otros no, pero eran unas personas inaccesibles, eran unas especies de dioses. Y luego viene la generación nuestra que se consagra en 1965 con el Salón Nacional y con los premios del Salón Nacional, y todos éramos bajitos, Santiago Cárdenas, todos éramos chiquitos, todos éramos humildes, Luis Caballero era feísimo en ese momento, de anteojos, todos éramos de provincia, recién aparecidos, nadie nos miraba, ellos no nos saludaban. Solamente había dos artistas que me saludaban a mí y que me querían y que me felicitaban después de mis exposiciones, y eran Eduardo Ramírez Villamizar y Grau. Los demás no nos miraban. Entonces yo sentí que uno no podía ser así, ¿no? De creerse un dios porque ha ganado unos premios que quién sabe cómo han llegado a uno, sino que a mí me parecía que uno debía,
como convidar a los jóvenes que estuvieran con uno y ayudarlos un poco, porque yo soy una fanática de la lectura, de estética, y ayudarlos a pensar. Yo creía eso, no sé si sea una utopía, pero al relacionarse ellos conmigo y yo con ellos, estábamos aprendiendo mutuamente. Yo sentí eso y lo he practicado toda la vida. Por ejemplo, soy muy amiga de Doris Salcedo y tenemos una diferencia inmensa de años, o los jóvenes de ahora, Natalia, que está trabajando conmigo, José Ruiz, son unos personajes muy sabios y uno aprende mucho de ellos y uno puede discutir con ellos y uno puede decir, mire, estoy en este proyecto, y entonces ellos opinan y ellos vienen de otra galaxia, indudablemente, pero esa galaxia es llena de riquezas. Entonces yo sí siento que debe haber un intercambio y que me gusta mucho que el arte pues no se quede solo en el altar del gran arte y todo eso, sino que se difunda por otros terrenos. Cuando tú mencionabas lo de las personas que hacen las uñas y todo eso, uno un poco como artista las desprecia porque es una cosa boba hacer las uñas. Sin embargo, todo lo que representa de arte, el poner el color y el escoger el color, todo eso son verdaderos artistas, todos los que están trabajando en esas profesiones que uno con orgullo llama menores. No sé si esa será la respuesta. ¿Sí? Yo quería comentar algo de lo que está diciendo Beatriz, pues como la pregunta si, por ejemplo, ella sabía algo. En este trabajo de ser todera, tuve la oportunidad con Felipe Villamil el año pasado de ser los guías del Museo Tamayo en Bogotá, y gracias a eso pude incluir en mi pensum una visita que tuvimos al taller de Beatriz, y ahí pues fue como, pues nunca había tenido la oportunidad de estar ahí ni de hablar con ella. También fue mi primer momento de traducción simultánea improvisada. Y pues, por ejemplo, esa experiencia para mí fue muy enriquecedora porque me di cuenta que pues Beatriz no estaba, cuando hablaba de sus obras, no solo hablaba de ella, sino hablaba un montón de otra gente, era súper generosa con su conocimiento, y pues fue como muy inspirador para mí, por ejemplo, esa clase de mi pensum. Yo quiero contar una anécdota, porque me muero por contarla, para ver cómo eran de grandes los grandes artistas. Que una vez Obregón estaba de jurado en una exposición de Intercol en el Museo de Arte Moderno, y yo me había ganado una mención muy infeliz, digamos así, y resultó que Obregón era jurado y dio un reportaje a los pocos días y dijo que el artista del futuro era yo. Yo no podía creer, estábamos en 1964 y que Obregón, que era un dios, dijera que yo era el artista del futuro. Eso se me grabó en el alma, yo sentí algo inesperado, y entonces pasaron los años. 10 años después, Obregón iba a exponer en el Museo de Arte Moderno y yo era la directora de educación. Entonces yo, muerta de susto, porque soy muy tímida, me le acerqué y le dije, maestro, usted dijo en 1964 que yo era el artista del futuro. Él se quedó mirándome. En ese momento, 74, yo ya había hecho los muebles, yo ya había inventado un poco de cosas, yo me había ganado por los suicidas del SIDA, los muebles sobre todo, estaba en plena factura de muebles. Entonces se queda mirándome y me dijo, sí, ¿y por qué no fue? Entonces yo dije, yo oí mal, yo pensé, oí mal, no, él no pudo decir eso. Y dijo, es que las mujeres son constantes para todo, menos para el arte y para el amor. Okay, thank you for that anecdote. Hopefully we're in 2019 in a little bit of a different setup. If there are any urgent questions that you have for any of us, please do so. If not, I will close. So please raise your hand if there is anything that anyone wants to say. Yeah. Quiero saber ustedes
Y si desde niños les gustó el arte y aprovechando estos 15 años de la Feria de Arbol, ustedes han tenido la oportunidad de hacer también arte con artistas en condición de discapacidad. Sí, desde niño me gustó el arte. Uno de mis mayores recuerdos es ver los videos que Philip Glass hacía para Plaza Sésamo, y eran unas clases increíbles de geometría. Y también he tenido la oportunidad de trabajar con personas en condiciones de discapacidad. He hecho pan con ellos y también como sesiones de dibujo. Sí. Yo también desde niña, pues estaba en quinto primaria cuando una profesora, que era una monja, tomó un dibujo que yo había hecho de una mandarina, lo mostró por toda la clase y dijo, un artista, un artista. Me gustó mucho dibujar, dibujaba cosas trágicas como, dibujen iba en segundo primaria, dibujen las plagas de Egipto y que escojan una, y yo escogí la muerte de los primogénitos, porque yo adoraba a mi hermano que era primogénito. Entonces, y yo dibujé eso, no me acuerdo cómo lo pude dibujar, pero yo dibujé siempre bien y me sentí un placer. Ahora, yo no he podido trabajar con discapacitados, pero sí he podido pensar en la situación de muchos de ellos a través de mi obra. Yo no quería ser artista desde chiquita, pues no tenía mucha relación con el arte. Empecé estudiando diseño industrial y pues luego pues en la universidad no podía dar ciertos cursos libres, y una vez pues entré a una clase de Fernando Escobar de Historia del Arte Contemporáneo y pues me di cuenta que ahí había un poco como lo que tú decías, había un montón de información que no era como algo tan específico, sino que uno podía un poco como divagar por muchos temas sin especializarse en nada, y ahí pues justo en ese momento el diseño industrial era como cuarto semestre, se estaba volviendo muy especializado, pues yo no quería aprender a hacer nada específico y arte fue como pues esa clase me hizo dar cuenta que podía pues hacer otras cosas. Inicialmente pues estaba interesada en la historia del arte porque fue una clase de historia del arte la que vi, y pues con el tiempo pues empecé a andar por todos lados, pues que creo que eso fue lo que me llamó la atención del arte, como no ir en línea recta. I think that's a good comment to wrap this up. I'd like to thank the artists for all their wisdom, the technicians for making it work, and all of you for coming. And please don't forget to visit the Referentes and also take one of these folders, because this folders really shows a little bit how things are interconnected with one another. And anyway, thank you so much for coming.